Hola, saludos a todos. La casa Rothschild es señalada, y con razón, como una de las familias más poderosas del mundo, si no la más. Su historia es bien conocida en los ámbitos en que nos movemos las personas que vemos contenidos alternativos, como el de este canal. Y por tanto no es tema fundamental de este vídeo, ni el momento para extenderse en este punto. Basta con decir que están detrás de casi todo lo que se mueve y que su fortuna a comienzos del siglo XX estaba en torno al 60% de la economía del planeta y según algún autor reciente manejaban 6 millones de dólares en el año 2010. Dicho esto, hagamos un brevísimo repaso a los orígenes de este linaje familiar. Los Rothschild asoman en la historia oficial en 1743 como orfebres cambistas en una tienda en el gueto judío de Frankfurt del Meno, Alemania, propiedad de Amsel Mossbauer, tienda de la cual colgaba en la puerta un águila romana con un escudo rojo, por el cual llegó a ser conocido como Rothschild, escudo rojo en alemán, que con el tiempo pasó a convertirse en su patronímico. Esta historia ya es bien conocida y no es necesario extenderse. Es decir, tenemos aquí a un simple orfebre cambista como origen de una de las familias más poderosas del mundo. El primer dato constatable donde se entrecruzan con los jesuitas lo vemos cuando Mayer Amsel Rothschild, hijo del orfebre, entra a trabajar para el banquero judío Samuel Oppenheimer, que además era diplomático de la corte imperial y proveedor militar para el Sacro Imperio Romano. Oppenheimer disfrutó del favor especial del emperador Leopoldo I, a quien le adelantó considerables sumas de dinero para la Gran Guerra Turca. Este Leopoldo I de Habsburgo fue rey de Hungría desde 1655 y de Bohemia un año después, emperador del Sacro Imperio Romano desde 1658. Algunas citas de su historia dicen, por ejemplo, que previsto originalmente para la Iglesia, Leopoldo había recibido una educación adecuada, eclesiástica, pero el destino puso en marcha un plan diferente para él cuando la viruela tomó a su hermano mayor Fernando en 1654 e hizo heredero a Leopoldo. Sin embargo, la educación de la Iglesia le había marcado claramente a Leopoldo. Leopoldo quedó influenciado por los jesuitas y su educación a lo largo de su vida, y estaba extraordinariamente bien informado para un monarca acerca de teología, metafísica, jurisprudencia y ciencia. También retuvo su interés en la astrología y la alquimia, que había desarrollado bajo tutores jesuitas. Una persona profundamente religiosa y devota, Leopoldo personificaba la pietas austriaca o la actitud con lealtad católica de su casa. De hecho, la corte de Leopoldo estaba llena de jesuitas, y conociendo la astucia de esta orden, no les quepa la menor duda de que Oppenheimer gozaba del beneplácito de la Orden de Loyola. Y como era costumbre en las noblezas y realezas de entonces, utilizaban a judíos para el manejo de sus finanzas, como lo demuestra el hecho de que expulsara en 1670 a todos los judíos, excepto a Oppenheimer y a otros cuantos privilegiados que gozaron del favor del emperador austrohúngaro. La enciclopedia judaica dice sobre Samuel Oppenheimer que durante la controversia Eisenmenger, Oppenheimer tomó medidas para suprimir de la antigua Sdex-Judentum y gastó grandes sumas de dinero con el fin de ganar la corte y a los jesuitas para el lado de los judíos. Como resultado se emitió un edicto imperial que prohibía la circulación de la obra de Eisenmenger. Oppenheimer fue empleado también por el emperador en las misiones políticas que a menudo eran de naturaleza delicada. Esta, señores, es la manera en que los jesuitas atrapan a algún judío.
que bajo amenazas de expulsión, en este caso, acceden a los favores del títere de turno a cambio de nada más y nada menos que riqueza. Por aquellos tiempos los jesuitas andaban haciendo ingeniería social con los guaraníes en sus reducciones en Argentina, Brasil y sobre todo en Paraguay, donde una población autóctona que rondaba los 300.000 habitantes fueron objeto de una férrea disciplina de corte dictatorial comunista, donde se les obligaba a trabajar de sol a sol para una producción que por ley jesuítica se depositaba en los almacenes de esta orden de Loyola. También en América del Norte los jesuitas utilizaron mano de obra indígena para su propio beneficio, que sumado a la gran cantidad de tierras de calidad importante adquiridas en Portugal y España y en sus colonias, otorgaron a esta Compañía de Jesús una enorme cantidad de beneficios gracias a la venta del mate y otros productos en Sudamérica y sobre todo a los excedentes que enviaban a Europa para su posterior venta. De hecho, con bastante frecuencia se eliminaban competidores, como en Chile, por ejemplo, donde los jesuitas controlaban el mercado de la carne, manejo de mataderos y las tiendas al por menor, y ayudaron a la fabricación de cal, cerámica, vasos pequeños y drogas comerciales y medicina. Debido a esta explotación económica y a la interferencia en los procesos políticos, la Compañía de Jesús adquirió un gran poder económico y político, y también muchos enemigos, que comenzaron con las diferencias comerciales en 1750 en Portugal, 5 años después en Francia y a finales de la década en las dos Sicilias. Todo esto derivó en la expulsión de los jesuitas en 1767 por el Imperio Portugués, Francia, las dos Sicilias, Malta, Parma, el Imperio Español y Austria. Hasta que en julio de 1773 el Papa Clemente XIV emitió la bula Dominus ad Redemptor Noster, mediante la cual la organización quedaba para siempre anulada y extinguida. Los jesuitas se refugiaron en países no católicos, como Prusia y Rusia, donde la orden papal fue ignorada y rechazada. Es necesario recalcar que la expulsión de los jesuitas permitía a los gobiernos incautar sus riquezas y posesiones acumuladas. Por tanto, era muy arriesgado para los jesuitas depositar estas riquezas en cualquier institución bancaria católica, porque sería incautada a la Compañía de Jesús como lo fue para dejar de existir por decreto. Por tanto, los jesuitas, por precaución, debieron confiar sus riquezas a protestantes, judíos y otros grupos que no fueran católicos, para asegurar la custodia de estas riquezas de la Compañía de Jesús y en especial sus altamente rentables empresas de América del Sur. Es aquí, en esta coyuntura, donde los jesuitas formaron una alianza con los Rothschild, judíos de ascendencia házara, falsos judíos, para que la Iglesia Católica no pudiera incautar sus propiedades. Este fue el comienzo de una alianza entre la Compañía de Jesús y el sionismo, franquistas sabateanos, que sigue activo hasta el día de hoy. Conviene detenernos en este movimiento mesiánico judío, franquista, para exponer una vez más la relación que existe entre el sionismo y los jesuitas. Jacob Frank fue un líder religioso entre los judíos que afirmaba ser la reencarnación del primer Mesías judío, autoproclamado Sabbatai Zevi, y también del patriarca bíblico Jacob. Frank y todos sus seguidores terminaron convirtiéndose en masa al catolicismo, con el rey de Polonia sirviendo como su patrocinador. Durante el curso de los eventos que culminaron y precedieron a la conversión, Frank y sus seguidores estuvieron bajo el disfraz de los jesuitas, incluyendo a Konstanty Auwedike, el biógrafo y manipulador jesuita de Frank, recibiendo argumentos teológicos católicos para usar contra judíos ortodoxos. Según Stanislaw Zatarski, un sacerdote jesuita, los franquistas recibieron argumentos teológicos contra los talmudistas por parte del padre Konstanty Auwedike y otros jesuitas en Lyon. Los elementos cristianos presentes en este movimiento franquista fueron expuestos por Paweł Maciejewski, profesor titular
del pensamiento judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su trabajo titulado Early Frankist Doctrine. Uno de estos documentos teológicos es identificado por Maciesco en The Mixed Multitude, ya con Frank y el movimiento franquista, como la doctrina cristiana de la Trinidad. Algunos estudiosos sostienen, y con razón, que la influencia en las tesis franquistas eran contrarias al pensamiento judío y más bien cercanas al catolicismo. Otros estudiosos han afirmado que las tesis estaban compuestas enteramente por teólogos católicos y reformuladas solo ligeramente para que se parecieran a los documentos judíos. Meyer Balaban, por ejemplo, supuso que los puntos para el debate habían sido formulados por sacerdotes polacos y luego dados a los franquistas, que llenaban las lagunas con citas de fuentes judías. Alexander Krauser fue aún más lejos, alegando que los teólogos católicos que sabían hebreo y podían trabajar con fuentes talmúdicas orquestaron todo el debate por adelantado. Es decir, este movimiento que ha revuelto el mundo judío en los últimos tiempos, que arrastró a la formación del movimiento sionista, impulsado y financiado por la familia Rothschild, tiene un fundamento católico y fue manejado desde sus inicios por los jesuitas. ¿Entienden por qué afirmo que los jesuitas controlan el sionismo? Antes de seguir, no debemos olvidar que los caballeros templarios fueron los arquitectos de la banca internacional en el siglo XII y que los jesuitas son su continuación. Recordar también que fue en Venecia donde comenzó el modelo bancario por entonces de corte familiar, para después, tras la ruptura entre los Vecchio y los Giovanni, estos últimos impusieran la banca centralizada que después trasladaron al norte para fundar el Imperio Británico, pero yo paso por Países Bajos. A la vista de estos datos, la pregunta es, ¿solo con las riquezas de los jesuitas y con sus negocios con el Imperio Austrohúngaro se apoderaron los Rothschild de la economía mundial? Si el poder bancario de entonces estaba en manos de los venecianos, ¿cómo fue posible la desaparición de estos y la aparición de la banca Rothschild? Los movimientos venecianos están claros. Trasladaron sus riquezas para la fundación del Imperio Británico, tema expuesto con amplitud en este canal. En cuanto a los Rothschild, la versión más extendida argumenta que su golpe de efecto tuvo lugar al participar en la fundación del Banco de Inglaterra en 1694 y rematado al finalizar la batalla de Waterloo en 1815 y hacerse a la baja con los activos de la Bolsa de Londres gracias a un falso rumor. Según mis datos, fue la familia Montagu quien creó el Banco de Inglaterra. Sus primos varones normandos establecieron el Banco de Pagos Internacionales, pero por ahora este dato no puedo corroborarlo. Pero Waterloo es otra historia. Según esta historia, Nathan Rothschild, fundador de la sucursal de Londres de dicho banco, fue un espectador en el campo de batalla ese día en junio de 1815. Y al caer la noche, al observar la derrota total del ejército francés, un relé de caballos se dirigió a la costa belga, pero se encontró con una fuerte tormenta que había obligado a todos los barcos a permanecer en puerto. Sin embargo, se le pagó una gran suma de dinero a un pescador para transportar a Nathan Rothschild a través del viento y las olas a Inglaterra, logrando así llegar a Londres 24 horas antes de la noticia oficial de la victoria de Wellington, haciendo correr en la bolsa el rumor de que Inglaterra había perdido la contienda y comprando a la baja de un solo golpe, que le supuso ganancias por valor de 20 millones de francos. Tiempo después, cuando se pudo comprobar que Nathan Rothschild no estaba en Waterloo y ni siquiera en Bélgica, que no hubo ese día tormenta en el canal y que no consta tal golpe en el mercado de valores, esta versión inicial, que pasó a varios idiomas y que se imprimió miles y miles de veces, cambió el relé de caballos y la presencia de Nathan en Waterloo por una paloma mensajera que cruzó el canal portando el resultado final de la batalla de Waterloo. Esta farsa, esta historia que no existió, fue obra de un reconocido izquierdista antijudío llamado George Deirbael, que bajo el seudónimo de Satanás
Publicó esta historia en el verano de 1846. Y los ecos de este panfleto han llegado hasta el día de hoy, en que muchos, incluso quien les habla, hemos caído en difundir una desinformación que el cine, con películas como The Rothschild Share in Waterloo, del nazi Erich Wasneck, ha contribuido a expandir. Para entender mejor todo esto es preciso aclarar una vez más que la ruptura de la nobleza negra veneciana fue debida sobre todo al cambio de modelo bancario propuesto e impuesto por el bando veneciano de Paolo Sarpi, los Giovanni, raíz principal de la actual sociedad surgida tras la Revolución Francesa. En este nuevo diseño, en torno a la banca centralizada, en detrimento de la familiar, los nombres de los auténticos dueños del dinero comienzan a ocultarse y volverse discretos tras este modelo basado sobre todo en la fabricación y control del dinero deuda. Como escudo, como coraza protectora, se recurrió a la figura del testaferro, y nada mejor que un judío, exento de la prohibición cristiana de la usura y eficientes administradores de las finanzas de los reyes y emperadores católicos en los últimos siglos, para ser expuestos ante el mundo como los más poderosos del planeta. Es un pacto, una gran mentira reforzada con la creación del movimiento sionista, financiado por los Rothschild bajo el visto bueno de Londres y del Vaticano, tal como ha venido sucediendo a lo largo del último milenio. En toda esta trama aparecen lazos de los Rothschild con familias de la nobleza negra, a través, por ejemplo, de la familia judía Cecil con los Pallavicini, cofundadores de los jesuitas. Vean aquí su sello con el símbolo jesuita. Artífices, estos Pallavicini, del surgimiento del Imperio Británico, y en la actualidad controladores del mundo islámico a través de Yahya Pallavicini, tal como expuse en el capítulo dedicado a esta familia de origen persa de la nobleza negra veneciana. La estrella Aldebarán es el nombre de la poderosa familia Aldobrandini, también cofundadores de los jesuitas y de origen persa. Es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Esta familia de la nobleza negra veneciana cruzó lazos de sangre con los Rothschild a través del matrimonio de David de Rothschild con Olimpia Aldobrandini. Resulta no solo llamativo, sino también definitivo, que una familia judía házara tenga lazos tan potentes con el Vaticano, porque además de la polémica sobre el supuesto control sobre el tesoro del Vaticano, parece contradictorio que unos judíos ostenten numerosos títulos cristianos, porque además de la mencionada custodia, Karl Mayer von Rothschild, el padre de Alfred y de Wilhelm Karl von Rothschild, fundador de la familia de banqueros Rothschild en Nápoles, fue caballero de la Orden Constantiniana de San Jorge. Y si no, vean lo que lleva al cuello, una orden poderosísima. Mayer Amschel Rothschild, padre de Nathan Mayer Rothschild, fundador de la dinastía bancaria internacional de los Rothschild, fue o bien caballero de la Orden Soberana y Militar de Malta o de la propia Orden Constantiniana de San Jorge. Si no, vean la cruz un tanto confusa de saber si es de una orden u otra. Una vez hecha esta exposición de verdades y mentiras sobre la familia Rothschild, debo dejar bien claro que no por ser falso el episodio de Waterloo, tanto su vergonzante riqueza como los movimientos logrados a través de ella y las guerras y crímenes a sus espaldas merecen por mi parte la mayor repulsa. En los últimos años, la mano más visible de los Rothschild está siendo George Soros, que a modo de testaferro, conectado a través, por ejemplo, de Richard Katz o de Niels Taub, a través de la Société Générale Bank y su gerente Michael Sicurel, quien es presidente de la administración de Edmund Rothschild y miembro de la junta directiva de Rothschild y Sigue Bank, y a través de James Goldsmith, relacionado con la dinastía Rothschild. Este Soros dedica su dinero a desestabilizar países, generando guerras, conflictos y sobre todo impulsando el veneno del marxismo cultural por todo el mundo. La conspiración judía fue, digamos, genuina hasta el siglo XVIII, en que el incipiente modelo de diseño actual les atrajo, les compró, por ser el mayor enemigo del enemigo de los anglo-venecianos, el catolicismo. Desde entonces, una conspiración judía genuina carece de sentido. Y lo vemos, por ejemplo, en que el fundador de la familia Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, solo tenía 23 años cuando comenzó la represión de los jesuitas. Mayer Amschel Rothschild tenía solo 32 años cuando se creó los Illuminati de Baviera.
A la vista de estos hechos parece poco probable que este joven Rothschild tuviera tanto poder por entonces. Y parece más acertado pensar que detrás de esta familia estaba el poderosísimo poder veneciano con sus jesuitas al frente. Esta conspiración carece de sentido cuando en los protocolos de los sabios de Sion argumentan el éxito de su conspiración en la sutileza y astucia para permanecer en el anonimato, para que los Goyim no les detectemos, lo cual se contradice al comprobar que al frente de la gran banca, de las multinacionales, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, figuran de manera pública nombres de házaros sionistas bien conocidos hasta por cualquier niño rata encerrado en su cueva cibernética. Pues bien, amigos, esto es todo. Hasta la próxima. Saludos a todos.